Dice, oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quiero volver a leer el versículo 3 que dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres, vamos a estar orando. Gracias, Señor, gracias porque un día más dice tu palabra que grandes cosas has hecho con nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho con nosotros. Un día más estamos delante de ti. Un día más, Señor, podemos darte gracias. Podemos, Señor, exaltar tu nombre. Un día más, Señor, podemos poner nuestro corazón delante de ti, derramar delante de ti nuestro corazón. Y te pido, Señor, que en este momento tú seas tocando cada corazón, cada vida, Señor. Y que tú, Señor, estés poniendo en esos corazones tu gozo. Quita toda amargura, Señor, todo rencor, toda cosa, Señor, que impida verte a ti, Señor. Quita de todos los corazones toda cosa que impida verte a ti. Todo pensamiento, Señor, sea llevado a la obediencia de la cruz de Cristo, Señor. Y podamos entender y conocer tu palabra un día más, Señor. Te pido, Señor, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo. Y que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, Señor, esté convenciendo las vidas y esté convenciendo cada corazón y cada vida sea transformada por tu palabra y por ti, Señor, para que tú abraces cada corazón, para que tú abraces todas las vidas que estén viendo este directo y como dice tu palabra, puedan decir, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Estaremos alegres. Hermano, estate alegre. Ahí donde estás, di, estoy alegre porque Jehová ha hecho grandes cosas conmigo. Y no es que Jehová te va a levantar y te va a poner ahí en el dueño de una empresa, sino que Jehová te ha dado la vida. Te ha dado una oportunidad más de alabar su nombre, de exaltarle, de decir, gloria a Dios. Aleluya, mi alma se derrama delante del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Exalta el nombre del Señor ahí donde estás. Exalta el nombre del Señor. Tú eres bueno para siempre tu misericordia, Señor. Para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día más te derramas en nuestras vidas. Gracias porque un día más sentimos tu abrazo. Grandes cosas has hecho en nuestra vida. Grandes cosas has hecho, Señor. Y estaremos alegres. Estaremos alegres. Aleluya. Vamos a abrir la palabra en Lucas 14, 25 al 33. Creo que se caiga esto. Aleluya. Aleluya. Ay, no sé qué dice. Aleluya. Lucas 14 del 25 al 33. Aleluya. Aleluya. Antes de leer, no sé si alguna vez ustedes han estado en mitad de diciembre en un centro comercial. A mi mamá no le gusta ir en diciembre a comprar cosas porque dice que eso está como full. Está full de gente. Entonces, ¿alguien ha estado en mitad de diciembre en un centro comercial? No sé si usted sabe cómo se siente un centro comercial en medio de diciembre. Es un
un lugar lleno, como dice mi mamá, caos. Hay mucho ruido, mucha multitud, mucha gente apretada. Bueno, no sé cómo será este diciembre, porque no creo que sea como todos los diciembres, ¿no? Por esta situación que estamos pasando. Pero en diciembre es difícil, es bastante agobiante salir a comprar a un centro comercial o algún tipo de plaza, porque la gente suele salir a pasear, a comprar cosas, etcétera. Y hay una gran cantidad de personas en estos lugares en diciembre. No sé si es muy difícil, no sé, caminar con toda esta gente, con todas estas masas alrededor. No es muy cómodo, la verdad, y por eso mi mamá prefiere ir o muy tarde, ya cuando la gente ya está yéndose, o así rapidito para no estar haciendo cola. Por ejemplo, nos pasa cuando vamos a un centro comercial aquí muy conocido, y mi marido dice, antes de que se forme la colita nos vamos, para no estar cogiendo la colita ahí con el coche. Antes de que se forme la colita, vámonos. Y cuando nos coge la colita dice, ay, yo sabía que teníamos que haber salido antes, porque me agobia la multitud de coches, la multitud. Y en Lucas 14, 25 al 33 dice, grandes multitudes iban con él. Con él se refiere a Jesús. Y volviéndose dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Me olvidé de decir una cosa que es muy importante, bueno, muy importante, que mi marido me pidió que les dijera, que él no está aquí hoy porque está trabajando. Con la ayuda del Señor y con su gracia, la próxima semana él estará aquí con nosotros compartiendo. Entonces, para no olvidarme de decirlo al final, es por eso que él no está aquí, pero sé que él está aquí en espíritu porque él está orando por nosotros y nosotros estaremos orando por él. Bueno, he titulado este mensaje, ¿verdadero discípulo o multitud? ¿Verdadero discípulo o multitud? Como dije, cuando estamos en medio de una multitud, hay mucha opresión, hay mucha dificultad para caminar, es difícil caminar, es difícil moverse. Y es, como vemos aquí, las multitudes seguían a Jesús y las multitudes iban con Jesús. Entonces, Jesús, para él era difícil caminar muchas veces porque lo seguían. Y vemos aquí en el versículo que acabamos de leer que Jesús hace una diferencia entre la multitud y sus discípulos. Hay una diferencia ahí, hay una diferencia porque dice al principio de lo que acabamos de leer, grandes multitudes lo seguían, grandes multitudes iban con él. Y al final Jesús no está hablando, si alguien quiere ser parte de la multitud, deje su cruz. No, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, deje su cruz. Si alguien realmente quiere ser parte de mi círculo íntimo, haga esto, haga lo otro. No dice, si alguien quiere estar en la multitud conmigo, no, dice, si alguien quiere ser mi discípulo. Y la multitud, ¿qué podemos encontrar primeramente en la multitud? La multitud se refiere a aquellos que siguen a Jesús solo por los beneficios. La multitud son personas egocéntricas que vinieron a Jesús para sanar sus enfermedades, resolver sus problemas y saciar sus necesidades. Esto lo encontré en un libro donde se refiere a la multitud como aquellos que siguen a Jesús
por los beneficios. Y en la multitud encontramos ruido, bullicio, chismes y malentendidos que entre la multitud se dan a conocer. En Juan 6, 51 al 53 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí vemos que una multitud de judíos que estaba escuchando a Jesús empezó a decir: ¿cómo vamos a cómo vamos a cometer canibalismo? Porque pareciera que Jesús estaba hablando de canibalismo, pero no es así. Entonces, en la multitud, una cosa que podemos encontrar es este chisme, este malentendido, esas cosas de intentar buscarle la vuelta, de intentar, cuando no entiendes algo, transgiversarlo. Y eso es lo que podemos encontrar primeramente en una multitud. Mucha gente hablando, mucha gente, y no dejan a otras personas que están calladas atender. Esto pasa muchas veces cuando en clase siempre están los que están muy atentos en las primeras filas y atrás están hablando y cuchicheando, y hay un meme que dice: ese grupito que está allá atrás se me separa. Ustedes cuando he ido a clase mira, el grupito ese allá atrás se me separa porque es que distraen a la gente. Pues así pasa con la multitud de lo que estamos hablando. La multitud cuchichea y habla y es difícil para otros prestar atención. Y entonces, ¿qué diferencia una multitud o ser parte de la multitud de ser un discípulo? Una de las primeras cosas, aparte de que hay mucho ruido, que no se puede entender lo que se está hablando, es que no hay una convicción firme. Hay gente que está en la iglesia, que va a la iglesia, y es multitud. No porque no tenga a lo mejor en su corazón las ganas de ser un discípulo, sino porque no tiene la firmeza de tener la decisión de tener la convicción firme en su corazón. Son personas simpatizantes con el Evangelio, pero no tienen un compromiso con el Señor. ¿Qué es ser simpatizante? Es me parece una buena idea esto del Evangelio, pero de lejito. Pero me gusta estar aquí tranquilo, en mi murmulleo, en mi tranquilidad. No quiero dar el paso de convicción firme hacia el discipulado. Entonces dice en Juan 7, 12, 13: y había gran murmullo acerca de él, de Jesús, entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vemos aquí que algunos eran simpatizantes de Jesús, decían: es bueno, puede ser que sea el maestro, pero ninguno se atrevía a hablar abiertamente en la calle de Jesús y de lo que pensaban realmente. Entonces esto pasa con la multitud. Hay gente que piensa y cree que Jesús es el Señor, que Jesús es bueno, pero tienen miedo de abrirse y decir: oye, yo sí creo en Dios, oye, no te burles de Dios porque yo creo que sí existe. La multitud tiene miedo de hablar abiertamente de lo que es el Señor, de quién es el Señor y de cómo actúa el Señor. Y otra cosa que tiene la multitud, mami, ¿me puedes hacer un favor? En el cuarto de la oficina hay un librito que dice Evangelio, que quiero leer una cosa que está ahí, gracias. Vale. Perdón la interrupción. Bueno, entonces, otro punto. ¿Qué hace la multitud? La multitud hace una cosa, que es que escuchan muchas voces, escuchan a todo el mundo. Una vez una persona me dijo: ay, le estoy predicando a esta persona, gracias, a esta persona y tal. Y lo que me gusta es que ella
escucha lo que yo le estoy diciendo. Y es verdad, muchas personas parece que escuchan lo que le estamos hablando, pero son multitudes porque escuchan a todo tipo de mensaje, todo tipo de mensajes, están abiertos a escuchar. Lo bueno es que por lo menos escuchan, ¿no? Entonces, al igual que estas multitudes oían a Jesús, oían también a los fariseos, oían también a los judíos, oían también otras voces, oían también a los romanos. Y hoy día también podemos ver esto. Una persona puede oír del evangelio, pero también oír lo que un budista dice, oír lo que una persona que cree en el yin, en el yang, en el yun, todas esas cosas, lo dice. Las personas que oyen también se ponen en su corazón también lo que dice la radio, los programas de televisión, todas esas cosas son tipo de multitudes porque escuchan muchas voces en vez de escuchar la voz del Señor. Y en Hechos 14, 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces vemos aquí que unos judíos de otros lugares vinieron a donde estaba Pablo, persuadieron ¿a quién? A los discípulos, a la multitud. Persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrestaron y lo echaron fuera de la ciudad. Entonces la multitud oye cualquier voz, oye la voz de cualquier hombre, cualquier mujer que simplemente les ofrezca algo a lo mejor interesante o algo que siempre duda en sus corazones. ¿Por qué hay que salir de la multitud? Vamos a ver después ejemplos de personas, dos ejemplos de personas que salieron de la multitud y el Señor bendijo su fe, el Señor bendijo ese pacto, ese paso que dieron. Pero ¿por qué debemos salir de la multitud? Porque las personas, como leímos al principio, que se mantienen en la multitud, que se mantienen escuchando simplemente, son personas que, como hemos visto, el mar las lleva de aquí y de allá. Dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y es como una ola del mar que la lleva que hacia aquí, hacia allá. No sé si usted ha visto el mar por la noche cuando ya está anocheciendo y el mar viene y vuelve, va, viene. Pues así dice la palabra que es un hombre inconstante. Y debemos salir de la multitud porque la multitud es inconstante. Y hemos visto que estaban escuchando en Hechos 14, 19 a los cristianos y de repente llegaron los judíos y persuadieron rápidamente a la multitud. Entonces, ¿por qué debemos salir? Porque acudimos, las personas que acuden y se mantienen en la multitud es por los beneficios. Por los beneficios, como leímos al principio, el extracto de un estudio, la multitud se refiere a aquellos que siguen a Jesús solo por los beneficios, solo por el estar en la alabanza, saltando y cantando, y dices, bueno, por lo menos no estoy en la discoteca, por lo menos no estoy en un bar bebiendo alcohol. Pero, como dice la palabra, no se debe acudir a Jesús solo por los beneficios. Dice Juan 6:60, al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Muchos de sus discípulos, eso nos quiere decir que hay que hay multitud encubierta, como si fuera un discípulo. Hay gente que cree que es un discípulo, pero realmente es parte de la multitud, porque cuando Jesús ya no hay lo que había al principio, porque es como una relación. Cuando tú comienzas con una persona, todo es muy bonito, todo es muy fácil, pero cuando van pasando los meses, los años, a veces hay que renovar el pacto con el Señor, hay que renovar nuestra mente
Y si no lo hacemos, nos aburrimos y cuando viene la palabra dura, cuando viene el momento duro, decimos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que cuando oyeron esa palabra dura, muchos se fueron, no querían escuchar más. Y antes de que pasara esto, creo que no copié los versículos de antes. Bueno, antes de que pasara esto, Jesús había alimentado a la multitud. Jesús ya le había dado los panes y los peces a la multitud. Y cuando ellos escucharon que estaba hablando duro a la gente, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo no la puedo oír. Así que me voy y vuelvo atrás. Eso fue lo que hicieron la multitud en ese momento. Y cuando usted se mantiene en esa multitud, queda atrapado en un bucle, porque sigue otra vez y otra vez ahí en la multitud, perseverando, pero en la multitud, ahí en medio del bullicio, en medio de la falta de claridad. Entonces, ¿cómo salimos de la multitud? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la multitud? Y a veces hay discípulos que se meten sin querer en la multitud y se quedan ahí sin saber que ese no es su lugar. Pero eso ya lo veremos un poco más adelante. ¿Cómo salimos de la multitud? Es dando un paso de fe. Y lo podemos ver, yo he puesto aquí 2 ejemplos. Y los 2 ejemplos son realmente dolorosos y fuertes porque eran personas que estaban en la multitud pero que querían llegar a donde Jesús estaba, y a veces la multitud con su religiosidad, con su falta de empatía, con su bullicio, con su chisme, con sus malentendidos, hacen que muchas personas no puedan llegar a ser discípulos. Entonces las personas que ven ese impedimento para llegar a ser discípulos de la gente, de la sociedad que está ahí como multitud, lo que deben hacer es dar un paso de fe, dejar atrás cualquier tipo de criterio social, etcétera, porque vemos aquí en Lucas 8, 43 al 48, el ejemplo de una mujer que dijo, me da igual lo que digan de mí, me da igual como si me llaman lo que sea, pero yo he oído que por aquí está pasando Jesús de Nazaret. Y dice Lucas 8, 43, 48, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices que ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta mujer vemos un paso de fe, un paso más allá. Algunas personas pueden decir, bueno, simplemente lo tocó, pero en esa sociedad, en esos estándares, que una mujer como ella, una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, era impensable que tocara a un hombre, primeramente por ser mujer y secundariamente por tener esa enfermedad, por tener flujo de sangre, porque olía mal, porque era vista como impura, era vista como impía, porque algo tenía que haber hecho esa mujer para tener esa enfermedad. Entonces, las personas, creo que en otro capítulo decían que como que la mujer no podía pasar porque las personas estaban como muy juntas y oprimía a la multitud, como dice aquí que Pedro le dijo, Maestro, hay mucha gente que te está aquí oprimiendo, ¿cómo vas a pensar que alguien te ha tocado? O sea, ¿cómo vas a decirme quién exactamente te ha tocado? Pues ella, es verdad que al principio como que no quería decir que ella había sido la que lo tocó, pero dijo, yo te toqué. Y te toqué porque yo pensaba que si yo te tocara a ti,
tú me ibas a sanar. Y así ha sido. Entonces le dijo Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta señora, esta mujer, no importando lo que la sociedad, la multitud decía, dio un paso y tomó y tocó a Jesús. También vemos aquí en Lucas 19 otro ejemplo de una persona que quería ver a Jesús, que quería que Jesús lo viera más bien. Y esta persona tomó la iniciativa otra vez y llamó la atención de Jesús, no se mantuvo pasivo. Dice Lucas 19:1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo era una persona, como vemos, bajita. Era una persona que era bastante de bajo estatura. Y él dijo: tengo que procurar ver a Jesús. Y entonces él no dijo: necesito ver a Jesús, y se quedó ahí. Él dijo: yo necesito conocer a Jesús, así que me voy a subir a un árbol, voy a tomar la iniciativa de subirme a un árbol y voy a estar pendiente cuando él pase por aquí, porque seguramente pasará por este lugar de la ciudad. Entonces se subió a un árbol y desde allí dice que lo vio. Y no solo eso, sino que a mí me llamaría la atención ver a un montón de gente a mi alrededor, pero de repente ver a una persona subida a un árbol grande, eso me llamaría la atención. Y eso llamó la atención de Jesús y le dijo: Zaqueo, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y más adelante en estos versículos dice que Zaqueo se arrepintió de su pecado. Zaqueo dice que quería devolver todo lo que había hecho mal, que quería devolverle al pueblo lo que había robado. Entonces, lo importante para salir de la multitud es reconocer que necesitas tener una actitud de discípulo y dejarte discipular y tratar por el Señor. Entonces, ¿qué podemos encontrar como un verdadero discípulo? ¿Qué es un verdadero discípulo? Como dije antes, no es ir a la iglesia, porque en la iglesia también hay multitud. En la iglesia vienen muchas personas, que no quiere decir que en un futuro puedan ser discípulos. Pero cuando vienen personas a las iglesias, no vienen siendo hijos de Dios, no vienen siendo ya transformados, no vienen siendo ya limpios, no vienen siendo tocados. Algunos ya han escuchado, pero que tú escuches al Señor, hemos visto que el que escucha al Señor también es multitud. El que escucha al Señor no es que directamente sea discípulo, porque el discípulo no solo el que escucha, sino el que aprende y el que pone en práctica lo que su maestro enseña. Entonces, ser un verdadero discípulo no consiste en ir a la iglesia. Y además, déjenme decirle que si usted o cualquier persona que nos esté viendo o X piensa que no es necesario ser un discípulo, les digo que la palabra de Dios lo manda, lo ordena a las personas a discipular a los demás. En Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice: por tanto, id. No digan: bueno, pueden ir a un lugar y hablarle a las personas y que les escuchen. No dice: id es un imperativo, es un mandato. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es un mandato ser un discípulo. Es necesario ser discípulo.
Es necesario que el discípulo haga otros discípulos. Es necesario porque dice que después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles lo que guarden todas las cosas. Entonces, es importante ser discípulo. Es importante después bautizarse. Cuando usted ya dice, es verdad, quiero ser un discípulo, me bautizo. Y después dice que hay que guardar todas las cosas que Jesús enseñó. Y entonces dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es importante que una persona sea un discípulo, es necesario, no es algo pasajero o algo que podamos decir, bueno, me puedo quedar en la multitud. No, dice, haced discípulos. Los discípulos eran personas cercanas a Jesús. En Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. No es que los discípulos se quedaron atrás, dice, vinieron a él sus discípulos. O sea, la multitud se sentó, él se sentó y entonces sus discípulos vinieron con él. Los discípulos no se quedaron lejos o se quedaron ahí con la multitud mezclada. Dice, vinieron a él sus discípulos. Y yo creo que siempre la palabra, cuando nos quiere hablar de algo, nos habla claramente. Si no dijera, viendo la multitud y sus discípulos, llegó él, subió al monte y se sentó. Pero aquí dice, viendo la multitud, Jesús vio que había bastante multitud, subió al lugar donde él iba a dar su sermón, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, los discípulos son personas que están cerca a Jesús, que están cercas a Dios, que están cerca a su palabra, que están cerca a su vida en plenitud. ¿Sabe una cosa? Cuando usted ve a un discípulo, va a encontrar en esa persona errores. Y en medio de los discípulos, usted va a encontrar personas que a lo mejor no están bien cimentadas y personas, como dije antes, que fingen ser discípulos porque hay muchas personas que creen que pueden engañar a Dios o que nos pueden engañar a nosotros nos pueden engañar y pueden decir, sí, yo soy un discípulo, sí, yo he creído, pero realmente son parte de la multitud porque escuchan otras voces, porque no creen realmente la voz del Señor como cierta, pero dicen que sí, dicen que ellos son discípulos. Hay que saber diferenciar y hay una clave y son los frutos, los frutos de arrepentimiento y a veces uno mismo piensa, yo soy un discípulo realmente, pero ¿qué pasa cuando la persona que sabe de la palabra, que te enseña, que te discipula, o sea, un pastor, un líder, un hermano en Cristo, te dice, mira, la verdad es que eso no está bien? Dice, ese es un falso maestro, porque lo que está diciendo, o dice, no, la verdad es que lo que esa persona me dice, siempre me dice cosas malas. Eso no sirve. Pero hay que saber de ser humilde y decir, la verdad es que tenías razón, es verdad, no lo estoy haciendo bien. Es verdad, puedo pensar en lo que tú me estás diciendo, voy a intentar ver qué es lo que tú me estás diciendo y ver si eso es lo que estoy haciendo mal. Eso es ser un discípulo, decir, es verdad, voy a ver si realmente lo que tú me estás diciendo es un error en mí o no, o lo que está pasando es un malentendido. Eso nos diferencia de la multitud, porque la multitud dice, dura esta palabra, no quiero escuchar más. Cuando usted es parte de la multitud, dice, esto que me están hablando aquí es tan duro, tengo que cambiar tantas cosas en mi vida que no me interesa. Me voy, como leímos antes. En Juan, esto ya lo hemos leído antes. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces Jesús dijo, esto os ofende. Si os ofende, se van. ¿Eso lo leímos o no? No sé si lo leímos. Bueno, lo voy a volver a leer igualmente. En Juan 6, 60, 61, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende.
Entonces aquí es cuando muchos se fueron y dijeron, la verdad es que sí nos ofende porque no queremos ser transformados. Hay personas que no quieren ser discipuladas. Hay personas que aunque quieren esa paz, quieren los beneficios, como la multitud, quieren los panes, quieren los peces, no quieren ser transformados. Pero es necesario ser transformado cuando usted es discipulado, cuando usted está aprendiendo, es necesario ser transformado. Y también en Juan 6, 64, 69 dice, pero hay algunos de vosotros, dice Jesús, que no creen. Esto lo decía Jesús porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Como estoy diciendo, cualquier persona, usted, yo, podemos engañar a las otras personas que están a nuestro alrededor, podemos decir, sí, yo soy un discípulo, sí, yo creo que puedo engañarse a ti mismo, pero dice que Jesús conoce y sabe quienes no creían en Él, quienes no estaban ahí por Él, sino por los beneficios. Dice, sabía quiénes no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Cuando escucharon estas palabras, dice, no andaban ya con él. Había unos que no estaban creyendo, que no creían en él, y dice que no andaban ya más con él porque no querían saber de esto. Entonces le dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Pero aquí vemos una actitud de un discípulo verdadero, que es verdad que después cometió sus errores, pero todos somos carne. Usted se pellizca, usted es carne. Usted no es un espíritu flotador, que usted es divino. Somos carne. Todos podemos tener errores. Y aquí viene una palabra, porque yo creo que Pedro tenía las palabras certeras, porque el Espíritu era el que le inspiraba a decir estas palabras. Dice, Señor, dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, tus discípulos, no dice eso, pero nosotros, los que estaban ahí, los que se quedaron, decían, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí vemos que la vida de Pedro mismo es una vida, vemos un hombre que es transformado. Es un hombre que cuando Jesús lo conoce es un pescador. Es una persona sin formación. No es una persona como un campesino, así como medio bruto, por así decirlo, y jalando las redes y no sé qué. Y vemos que Jesús después, más adelante le dice, me vas a negar. Yo nunca te negaría. Yo nunca te negaría. Me vas a negar. Yo nunca voy a negarte. Pasó el tiempo, unas horitas. No pasó mucho tiempo. Pasaron unas horitas. Yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Pero Pedro, como nosotros, era carnal. Era un hombre como nosotros. Era una persona de carne y hueso. Y muchas veces decimos, yo nunca negaría a Jesús. Nunca lo negaría. Oye, ¿tú eres cristiano? Bueno, tú sabes... Yo voy a la iglesia, pero bueno, ¿tú qué tal? Yo nunca te negaría. Eso, bueno, no soy muy fanático, no soy muy... Sí, me caen bien esos de la iglesia, pero ya. Y después llegas a tu habitación, Señor, tú sabes que yo nunca te negaría, pero... Esta persona me dijo, pero... Mi mamá no puede saberlo porque tú sabes, porque yo nunca te negaría, Señor, pero no puedo contárselo a nadie. Pedro dijo, yo nunca te negaría. Y lo negó. Y no fue el final de Pedro, porque Pedro dijo, es verdad, yo le dije que no, o sea, Pedro tuvo después una transformación y una renovación de su entendimiento. Dijo, le negué, es verdad, pero... se arrepintió, porque después vemos que cuando ya Jesús resucita, dice que Pedro lo ve desde lo lejos, ve a una persona, Pedro sale corriendo y entonces Pedro y Jesús tienen una conversación y Jesús le dice, Pedro, hijo de Simón, ¿tú me amas?
Y él, sí, yo te quiero. No. Pedro, hijo de Simón, ¿tú me amas? Señor, ¿sabes que te quiero? No. ¿Tú me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta a mis ovejas. Entonces, apacienta a mi ganado. Si amamos al Señor, si somos sus discípulos, apacentemos el ganado y digamos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame palabra para que cuando alguien me diga, ¿tú crees en el Señor?, le diga, sí. Creo que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Jesús. Sí, voy a la iglesia. ¿Pasa algo? Porque si pasa, lo siento, no puedo hablar más contigo. Eso es ser un discípulo, decir, es verdad, voy a cometer errores y cometo errores. Pero, si alguien me pregunta, ¿tú crees en ese Jesús? Tú le tienes que decir, sí. Y quiero y soy un discípulo para su gloria. Dice una canción que cantamos aquí que me encanta. Dice, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Que ese sea nuestro vivir. Hazme un siervo para tu gloria. Que no sea, quiero ser la más fashion, quiero ser el más guay, quiero ser el más, que todo el mundo se acerque a mí porque estoy bien. No puedo decirle a la gente que voy a la iglesia porque entonces no van a querer seguirme en Instagram, no me van a querer seguir en Facebook. No. Que pueda decir, hazme un siervo para tu gloria. Y vemos aquí palabra de Simón Pedro que dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, palabra de vida. Cuando ya no hay emocionalismo, hay que acudir a la palabra. Entonces, dice, mi marido hizo una frase que dice que no sabe si la escuchó una vez o si él se la inventó él solito. Pero él dice una frase y lo comentábamos con una hermana el otro día. Cuando falta el espiritualismo en una iglesia, en un lugar, se requiere al emocionalismo. Se requiere a recurrir a las emociones. Y la vida del evangelio, ser un discípulo, no es estar en las emociones, es estar en el evangelio, en el espíritu. Y cuando ya no hay emocionalismo, cuando ya no está el primer amor, dice la palabra misma que dice, tú es verdad que has hecho muchas cosas, has hecho muchos discípulos, has estado con mucha gente, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, cuando falta ese primer amor, cuando decae el ánimo, hay que dejarse sustentar por la palabra de Dios. Hay que dejarse sustentar, y eso no es fácil porque emocionalmente decimos, es que me duele aquí, es que me duele acá, es que no puedo. Y muchas veces debemos recurrir a decir, la palabra del Señor es lo que me tiene que sostener, no mis emociones, no mi ser interior, porque de verdad es difícil decir, me siento mal, siento que estoy, horrible, pero ¿qué pasa? El Señor es el que nos sostiene por medio de su palabra. ¿Por qué hay que ser un discípulo? Porque una cosa que me pasó una vez es que entendí en un momento de mi vida que cuando tú sirves, cuando eres un discípulo, cuando eres un servidor, te llevas la mejor parte. Y esto lo aprendí una vez en un evento de jóvenes que estábamos repartiendo comida, no sé qué, y no iba a quedar comida para los que estábamos sirviendo. Y una de las que estaba ahí encargada dijo, ¿saben una cosa? El que sirve se lleva la mejor parte, porque nadie sabe que estamos aquí dándole comida a todo el mundo y nosotros no tenemos comida, pero sabemos que el Señor va a sustentar. Y de repente había para todo el mundo. El Señor multiplicó lo que había ahí. Dice, no hay comida para todo el mundo. Vamos a servirle a las personas. Y entonces, cuando estábamos sirviendo, nos estábamos riendo porque decíamos, no va a quedar nada y no vamos a poder comer, pero bueno, nos gozamos. Entonces empezamos a repartir y de repente, de la nada,
todos los platos estaban llenos. Y cuando tú sirves te llevas la mejor parte. Cuando estás en el backstage o ahí entre camerinos, se puede decir, no sé, detrás de las cámaras, por así decirlo, tú dices, Dios mío, lo que ha pasado, pero te llevas la mejor parte porque estás cerca de Jesús diciendo, Señor, yo te quiero servir. En Mateo 14 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. No se los dio directamente a la multitud. Dice que partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, sí. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y ni los niños. Entonces dice Jesús que cogió los panes y los peces y se los dio a los discípulos, y los discípulos fueron los que llevaron después esos panes y esos peces a la multitud. Los discípulos hacen otros discípulos. Los discípulos sirven a las personas. Sirven, hemos visto que no sirven solamente entre ellos mismos, sirven también a la multitud, a la gente que quiere escuchar, a la gente que está ahí como que sí que no. A esa gente también hay que servir. Los discípulos tienen también, es verdad, porque no podemos negar que cuando uno es un discípulo tiene sus beneficios. Hay beneficios que no tienen otras personas. Por ejemplo, el beneficio de tener una relación con Dios, y el tener también un beneficio requiere una premisa, requiere un pago, requiere también un coste. Y el coste es tener un compromiso con el Señor. El que quiere tener un principio, el que quiere tener un beneficio, el que quiere tener un seguro, tiene que pagar el seguro. Porque si yo me quiero beneficiar de un servicio, debo pagar el servicio. Es verdad que Jesús nunca nos va a pedir nada por nuestra salvación, porque nuestra salvación es por gracia. Pero después de nosotros aceptar al Señor, es verdad, después de nosotros aceptar esa gracia inmerecida en nuestra vida, debemos tomar una decisión diaria, que es tener un compromiso de tener la relación con Dios. Cuando usted es discípulo, debes tener una nutrición espiritual que te llene y reconforte. Y cuando uno es discípulo, la carga de nuestra vida, nuestros problemas son ligeros en comparación a lo que el mundo le puede pasar. Muchas personas en el mundo se agobian por un granito de mostaza, pero nosotros, teniendo a lo mejor en nuestras espaldas grandes montañas, grandes dificultades, decimos, en Jesús está mi confianza. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Lo que vivimos en la carne a día de hoy, dice el apóstol Pablo, que lo vive en la fe. Si usted tiene dificultades, diga, lo vivo en la fe, la dificultad la vivo en la fe. ¿Cómo permanecemos siendo discípulos? Es algo diario, hay que negar nuestra voluntad. En Filipenses 3, 7, 8 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo como basura, para ganar a Cristo. Ser discípulo es poner en segundo lugar mis sueños y poner en primer lugar los que el Señor quiere cumplir en mi vida. Hoy leí una frase, creo que la compartí, decía, el Señor quiere cumplir mis sueños, ¿no? Y había como que lo habían tachado con rotulado rojo, dice, del Señor quiere cumplir, tacharon mis sueños, su propósito en mí. Y la palabra dice, Jehová cumplirá en el Salmos, no me quiero equivocar, Salmos 138 si no me equivoco. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí.
No dice, Jehová cumplirá mis sueños en mí. Él dice, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Y podemos ir todos los días a la iglesia, todos los domingos, conectarnos por Facebook, pero posiblemente no habremos entrado muchas personas a la categoría de ser discípulos. Entonces, ya terminando, vamos a analizar rápidamente, porque me está gustando esto de coger un versículo y de escudriñarlo y separarlo, como leíamos la semana pasada, también lo hicimos, y la antepasada. Dice, analicemos juntos lo que leímos al principio en Lucas 14. Lo primero que dice, si alguno, porque vamos a hablar de lo que qué conlleva ser discípulo, ya terminando. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando uno se vuelve cristiano, discípulo de Jesús, tiene que dejar de lado su familia. No quiere decir esto. Quiere decir que si Él, Dios, no es la prioridad en tu vida, no es la prioridad por encima de toda relación personal, interpersonal, entre personas y intrapersonal contigo mismo, entonces no has entendido qué es ser un discípulo. Es decir, que si por alguna relación sentimental personal o conmigo mismo dejamos a Jesús después de haber tomado la decisión de ser un discípulo, eres parte de la multitud. Si no tomas la decisión de decir, voy a poner a Jesús en primer lugar antes que mi marido, antes que mis padres, antes que mis hijos, porque marido, padre, dices, bueno, si ellos no quieren estar en Jesús, no pasa nada, o si ellos no quieren estar conmigo, no pasa nada, pero los hijos duelen. Entonces, a veces es difícil decir, Señor, no, es que no puedo, o sea, es difícil de poner primero al Señor antes que a los hijos, porque los hijos duelen, y es verdad, pero el Señor dice, pon tus cargas en mí. Y escuchaba una predicadora que decía, yo hubo un tiempo en el que estuve muy angustiada porque mi hijo estaba lejos. La predicadora decía, y me sentía mal porque yo sabía que estaba deprimida, que estaba en un lugar nuevo, que estaba nueva en esa ciudad, y no tenía amigos, no tenía nadie con quien estar, y tal. Y dice que esa predicadora decía, me estaba turbando, me ponía mal, hasta pensé en mudarme con mi hija. Pero dice, pero entendí que el Señor no quería que yo me mudara, ni que yo estuviera ahí con mi hija, sino que yo se la dejara a Él. Dice que se puso a orar, dice, Señor, si es tu voluntad que yo vaya para allá con mi hija, y el Señor le dijo, haz silencio y simplemente entrégame a tu hija. Entrégame a tu hija. Dice, no es mi voluntad que tú vayas para allá, sino que tú dejes que ella tenga un encuentro conmigo en esa dificultad. Y esa predicadora dice que no fue fácil decirle, sí, es verdad, te voy a entregar mi carga. No fue fácil, pero dice que cuando pasó el tiempo, su hija escribió públicamente y dijo dice, no han sido unos meses fáciles, pero he encontrado satisfacción en el Señor. Entonces, cuando usted pone primeramente al Señor y dice, después va lo demás, y usted pone en el Señor esas cargas, pone en el Señor a todo lo que, a las relaciones personales que usted está llevando, el Señor actúa. Pero siempre también usted tiene que actuar y sembrar en las personas, porque no creo que esta predicadora haya dejado a su hija y le haya dejado de hablar, sino que estaba ahí perseverando por su hija, supongo yo, ¿no? No nos cuenta mucho más. Entonces debemos anteponer a Jesús por encima de todo, hijos incluidos. Quiero contar otra anécdota de una cantante cristiana
bastante conocida últimamente porque una de sus canciones se ha vuelto muy viral. Y entonces esta cantante dice que había programado un concierto de adoración y tal. Habían alquilado un auditorio grande y tal. Entonces dice que ella está lista para cantar. Ella viaja mucho, entonces no estaba en su lugar natal, no estaba en su ciudad. Y antes de salir a cantar, un poquito antes, le dicen: lo siento mucho, tu papá está muerto. Se acaba de morir ahora en el hospital, lo siento, ya te cogimos un avión para que te vayas, cancelamos el show. Dice: no vamos a cancelar nada. Yo tengo un compromiso con el Padre y voy a salir a cantar esta noche y tengo un concierto y tengo personas ahí que quieren adorar al Señor. Yo voy a adorar al Señor y después ustedes me cogen un avión y me voy entonces al entierro. Pero díganle a mi madre que yo ahora mismo no puedo ir. Díganle a mi madre que yo ahora mismo, la verdad es que estoy en los asuntos del Señor. Ahora mismo no tengo... Y eso, te digo, no es fácil. Porque cualquier persona diría: sí, me voy. ¿Cómo va a ser posible? Me voy. Pero ella dijo: lo siento mucho. Pero dice la palabra que los muertos están muertos ya. Dice aquí en Lucas 9, 52 y 62, y dijo otro: sígueme. Y dijo a otro, o sea, Jesús diciéndole a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Hay que anteponer toda relación carnal, sentimental, emocional, porque hemos dicho que el emocionalismo no es parte de lo que el Señor quiere para nosotros, es parte importante de nuestra vida, pero no debemos regirnos por eso. Entonces, cuando una persona me contó la anécdota de esta cantante, yo dije: ¿cómo va a ser posible que diga que no va a ir a enterrar a su padre? Pero en la palabra vemos un ejemplo también. Dice que alguien le puso como excusa a Jesús: no, es que mira, se acaba de morir mi padre. Y Jesús le dijo: ¿y qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Y esa cantante a lo mejor dijo: lo que dice el Señor en su palabra es esto y no puedo ir ahora mismo. Díganle a mi madre que me espere, pero que yo ahora mismo no puedo ir, que necesito ir y anunciar el reino de Dios a personas que están aquí. Y así fue. Y seguimos en Lucas 14, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Yo quería leer rápidamente una reflexión que está en este librito, que habla de cuando el joven rico le dijo a Jesús que quería servirle, y Jesús le dijo que tenía que vender todo. Entonces dice aquí una reflexión: dejar para salir ganando. La radicalidad evangélica no admite titubeos. En el mensaje de Jesús no queda espacio para mediocridades. No es quien siga a Jesús se convierte en una persona fuera de serie, pero sí en alguien que ha de vivir coherentemente según la escala de valores. Obviamente, todo ello conlleva una opción de clara libertad, lo que implica incluso dejar los bienes materiales que no sean estrictamente necesarios para la vida y la dignidad. Dice que hay que dejar los bienes necesarios que no sean estrictamente necesarios para la vida y la dignidad. Dice: y el que no lleva su cruz, lo hemos leído en Lucas 14, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir aquí con cruz? Quiere decir que vendrán curvas, que habrán debilidades, que habrán burlas, que habrán oprobios, que habrán cosas que no nos van a gustar mucho, pero debemos tomar eso y continuar hacia adelante. Hay que tomar esa debilidad, hay que tomar esas burlas, esos oprobios y continuar hacia adelante. Hay que dejar atrás la queja, y muchas personas se quejan, dicen: no puedo ir hoy a la iglesia porque llueve. Otro día: no puedo ir hoy a la iglesia porque hace mucho calor.
otro día, hoy no puedo ir a la iglesia porque fíjate que me duele el pie hoy. Hoy no puedo ir a la iglesia porque fíjate que no hice la comida. Hoy no puedo ir a la iglesia porque... Y hay muchas situaciones que podemos cogerlas como una excusa. Pero dice, y el que no lleva su cruz, el que no lleva aquello que le pesa, sus cargas, no es digno de ser mi discípulo. En 2 Corintios 11:23 dice, son ministros de Cristo, dice Pablo, ¿no? Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, yo hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Dice, aquí está, Pablo está diciendo, ¿ustedes creen que lo que ustedes están haciendo es ser discípulo de Jesús? No, mi amigo. Yo he estado trabajando bien duro. He estado azotado. He estado en cárceles innumerables veces. He estado en peligro de muerte. Y ustedes, que tienen la papita suave aquí, que están tranquilitos aquí, ¿creen que son mis discípulos? No, mi amigo. Yo sí sé, como si estuviera loco, que lo que les estoy hablando es que yo he trabajado. ¿Ustedes creen que son ministros de Cristo? Yo sí que he trabajado, pero dice después que él cogió su cruz y siguió a Jesús, a pesar de lo que le hicieron. Dice más adelante que los judíos lo cogieron, se lo llevaron, que lo apedrearon. Y también vimos antes cómo, al principio, dice que vinieron unos judíos de Antioquía y convenciendo a la multitud, cogieron a Pablo y lo apedrearon. O sea, que Pablo realmente se tomó lo que dijo Jesús, de tomar su cruz y seguirle al pie de la letra, y vemos en su vida cómo él toma esa decisión. Después dice en Lucas 14, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda... Vale, lo que quiero decir es, donde dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor debe ser el primer aspecto de tu vida, rey sobre tu riqueza, sobre tus relaciones personales y también contigo mismo, y también el rey sobre nuestro corazón. Si vamos a tomar la decisión de ser un discípulo, hay que hacer cálculos, como hemos leído al principio. Dice que el que no calcula lo que le va a tomar hacer una torre, sino que empieza a hacerla y después se queda a medias porque no le dio el dinero, dice que va a quedar mal delante de la gente y la gente se va a burlar de él. Igual pasa con un rey cuando va a ir a la guerra, lo dice Jesús, dice, cuando un rey va a ir a la guerra y no se sienta a pensar estrategia y a decir, bueno, ¿cuántos soldados tengo yo? ¿Cuántos soldados tiene el enemigo? Dice, no vaya a ser que él tenga 10,000 y el enemigo tenga 20,000 soldados. Y después tenga que decir, oye, mira, perdóname, ¿no será que no podemos hacer la paz? Dice Jesús que hay que calcular bien los gastos y ver qué es ser verdaderamente cristiano. No puedes decir, sí, yo soy discípulo, yo soy cristiano, y andar en fornicación, y andar en mentira, y andar en adulterio, y andar en... y andar maldiciendo a las personas. Entonces, no podemos decir que somos discípulos de Jesús y aborrecer a nuestro hermano. Dice la palabra que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, hermano, ahí quiere decir prójimo también. Entonces, ¿sabes que hay mayor condenación para aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen? ¿Sabes que hay mayor condenación para el que sabe que no hay que hacer X cosa y lo hace, y ahí sigue en su error, y aunque lo corrijan, sigue ahí en su error? Cuando Jesús dice que hay que negarse a sí mismo, dice que te tiene que importar
Nada, cero patatero lo que las personas digan de ti, lo que los demás digan de ti. El único que tiene que tener poder en ti para influenciar tu vida debe ser Jesús y su verdad y su palabra. Y si no quieres aceptar la totalidad de su palabra, lamentablemente no puedes ser un discípulo. No puedes ser un discípulo si no estás dispuesto a aceptar la palabra, porque dice que ni una tilde ni una coma se puede sacar de la palabra de Dios. Y hay que estar y decir sí y amén a lo que su palabra dice. A lo que su palabra dice. Es el todo por el todo. No puede haber medias, mitad multitud, mitad discípulo. ¿Por qué? Porque el Señor demanda de nosotros una decisión, y esta decisión, todos los que hemos tomado esta decisión, hubo un momento en su vida que tuvo que decir: debo tomar una decisión. Debo tomar una decisión. Y también pasó en mi vida en el que dije: no puedo, no debo estar siendo multitud y querer ser un discípulo. Debo tomar la decisión y decir sí o no. No es gris, es o blanco o negro. Sí o no, no es puede ser. La decisión que el Señor nos está pidiendo es sí o no. Sí quiero ser su discípulo, no me gusta quedarme en la multitud, pero si tú decides quedarte en la multitud, ahí acepta tus consecuencias. Acepta tus consecuencias. Es el todo por el todo. Porque aquí dice lo de que hay que mirar los costes, porque muchas personas dicen: sí, yo soy un discípulo, por emocionalismo, porque un día dicen: pasen todos aquí, ¿quién quiere ser un discípulo? Y pasan todos contentos y muy alegres, pero no nos dicen que hay una premisa que deben cumplir, que hay que tener un compromiso. Y muchas personas dicen: sí, yo soy un discípulo, pero no calcularon los costos de lo que iba a construir la torre y se quedaron a medias. Y la gente dijo: ¿y este era cristiano? Y esta persona dice que es cristiana. ¿Saben lo que pasa con estas personas? Que esas personas dicen: voy a empezar a construir, pero no calculan lo que es verdaderamente ser cristiano, y después no saben cómo seguir porque no son discípulos, porque no quieren ser discipulados, porque no tienen corazón de discípulo, y se quedan a medias. Y entonces la gente dice: ay, pero esta persona no es cristiana porque no está dando testimonio. No es que no está dando este testimonio, sino que al intentar construir una torre sin saber lo que va a ir después, sin saber que necesita tener como dice aquí Jesús, necesita tener un dinero para construir una torre. Una persona que no tiene esos valores, que no tiene el discipulado de Jesús, no puede seguir construyendo y hace parte de la multitud. Y como es parte de la multitud, no tiene los elementos para seguir construyendo esa torre. Entonces, si usted va a tomar la decisión de hacer esa torre, de ir, como dice Jesús, como el rey ese que va a la guerra, usted tiene que decir: oye, realmente quiero hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Es mejor no quedar en ridículo y valorar los costes, porque debemos estar dispuestos a pagar el precio o perecer dejando que el pecado nos lleve a la perdición. Hay que despertar y tomar una decisión. Yo quería terminar ya. Es verdad que muchos de los que estamos aquí, muchos de los que acuden a la iglesia, muchos de los que se conectan con nosotros, tienen conocimiento del Señor, están bautizados, conocemos, sabemos que en nuestro corazón está el ser un discípulo del Señor, pero debemos decir al Señor diariamente: Señor, hazme un siervo para tu gloria. Y también sé que hay muchas personas que se conectan, que nos ven, que tienen el deseo, que tienen el ansia de decir: quiero ser un discípulo,
que yo sé que el Señor ha tocado a alguien con esta palabra, porque sé que si el Señor, porque yo tenía otra palabra totalmente diferente a lo que iba a dar hoy, pero cuando leí en Lucas 14 dije, el Señor quiere hablarnos, el Señor quiere decirnos: quiero que vuelvan al primer amor de discípulos. Quiero que vuelvan al primer amor de esos discípulos enamorados, fervientes por la palabra. Entonces, me gustaría ahora, voy a poner play a una canción y poder estar orando. Si una de las personas, perdonen, va a sonar un fuerte, perdón. Vale, ahí está bien. Bueno, y me gustaría que estemos orando, que estemos cantando esta canción en lo que oran o como usted siente, si siente orar. Entonces, me gustaría estar orando por las personas que no son discípulos, que quieren tener ese corazón de discípulo, que quieren ser discipulados, que quieren entregar, que analizaron los costes y quieren tomar esa decisión. Y también por las personas que, aunque son discípulos, se han dejado llevar por la murmuración de la multitud y quieren volver al primer amor. Es verdad, las personas que no han tomado la decisión de ser discípulos, sino que la quieren tomar, me gustaría que nos estuvieran escribiendo por privado, porque es importante que si decides ser un discípulo, seas discipulado y podamos ayudarte con tus problemas, con tus necesidades, porque sabemos que el Señor está en este lugar y quiere tocar sus vidas. Entonces me gustaría estar orando. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque un día más estamos en tu presencia, porque dice tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en ese lugar, Señor. Y te pido, Señor, que tú, Señor, estés tocando las vidas de cada discípulo que ha tomado la decisión de ser discípulo en un pasado, Señor, y que por alguna razón hemos fallado, nos hemos dejado llevar por lo que la sociedad dice, Señor. Y te pedimos que tú estés transformando nuestro ser, que podamos, Señor, realmente ser discípulos para tu gloria, ser siervos para tu gloria, como dice la canción esa, que pongas en nuestra mente la mente que hubo en Cristo, porque dice tu palabra, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y te pido, Señor, que cada discípulo de Kemuel Tenerife podamos crecer en tu palabra, en tu verdad, y podamos cumplir lo que dice tu palabra, que dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo los he enseñado. Y entonces yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Señor, queremos que esta palabra sea nuestra vida, Señor, que esta palabra la podamos cumplir, Señor, que podamos hacerte caso, porque es un mandato que tú nos ordenas a hacer y ser discípulos, Señor. Te pido, Señor, que esté capacitando nuestra vida, Señor. Te pido que nos esté capacitando, Señor, y sé también, Señor, porque conozco, Señor, tu verdad, Señor, y conozco tu palabra conforme a tu gracia. Tú me has dado ese conocimiento, que hay personas, Señor, en este día que han visto esta palabra, o que a lo mejor no la han visto hoy, pero la verán dentro de un tiempo, que mientras he estado hablando de tu palabra, han dicho, yo quiero ser un discípulo, yo quiero dar el paso y decir, voy a ver los costes, voy a dar el paso. Y te pido, Señor, que cualquier persona que quiera dar este paso pueda, Señor, decidirse y pueda hacer esta oración que yo voy a decir ahora, si lo sienten en su corazón. Padre, reconozco que he pecado, reconozco que me he quedado en la multitud cuando no debía. Pero en el día de hoy quiero dar el paso de ser discípulo y quiero ser un reconocimiento de que tú eres mi Padre y que tú me amas. Quiero ser hijo tuyo y quiero dar el paso de ser un discípulo y un siervo para tu gloria. Y te pido, Señor, que seas tocando a estas personas, que estas personas nos puedan oír, nos puedan seguir viendo y podamos seguir, Señor, viendo tus bondades y verdades en nuestra vida, Señor. Que podamos durante la semana estar, Señor,
conectados con tu palabra, conectados con tu verdad, Señor, y que podamos ser renovados en ti, Señor, y que cada persona que haya visto este directo, este vídeo, Señor, conforme a tu voluntad, pueda decir: soy un discípulo de Jesucristo realmente y verdaderamente. Te pido, Señor, que esta palabra haya llegado a las personas y que, Señor, tú seas bendiciendo esta palabra en los corazones y llenando a las personas, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.